Usted sabe que la Academia de Letras sacó otra edición, otra colección de libros, pero libros o libritos, como usted quiera llamarlo, porque lo ve, son muy chiquitos. En algún momento con Pedro Luis García hablábamos de los libros de bolsillo y él me dijo, no, espera, usar el término que usó Ortega aquí en la Argentina, de bolsillables. Así es, una sola palabra que reemplaza a livre de poche o a pocketbook. De modo que veo los otros días en el diario que se ha puesto de moda las ediciones pocket, dice. ¿Por qué no dicen bolsillable directamente? Hay que rescatar ese neologismo que en una palabra resume tres, tanto del francés como del inglés, y es absolutamente castellano. Y además queda lindo. Sí, es por supuesto. Un libro bolsillable. Y en este país donde todo el mundo embolsilla, no está mal que se llame además, que se embolsillen libros, además de guita, me parece fundamental. No, me parece muy bien. Quiere decir que esta es una colección que podría ser interesante para obsequiársela a toda la gente que ejerce actividad política. Sin sindical. duda, pero que me esperen un poco y va a aparecer un léxico de la política argentina que es hermosísimo, hecho por 3 muchachos jóvenes que mandamos a estudiar a España, un pibe y 2 muchachas, que se llama Léxico de la Política Argentina, donde se desarrollan los sobrenombres, los apodos, las formas infamantes de destrato entre los partidos, los matices distintos de gorila, por ejemplo, interesantísimo. Pero eso seguramente va a ser una extensa colección, porque la terminología vinculada a esto es inacabable. Bueno, pero esta colección que desarrollaron en la Academia se refiere a una serie de temas interesantes. El léxico del mate, léxico del vino, léxico del pan, tenés del fútbol, del colectivo, de la carne. ¿Y qué es todo esto, el léxico de? Bien, la vez pasada, retomando la continuidad y la coherencia de nuestros programas, habíamos hablado de los diccionarios generales como el diccionario esencial, ¿te acordás que presentaste acá? Hay otra denominación que es los diccionarios especiales. Cada disciplina, biología, economía, física, tiene diccionarios especiales, a veces muy abstrusos en los términos para la gente que está fuera del ámbito. Los diccionarios de la electrónica, no te digo. Entonces, nosotros hemos optado por comenzar una colección que son léxicos especiales o particulares que toman un campo semántico, un campo de la realidad primero, que se menciona de determinada manera, y a ese campo nos atenemos, pero hemos querido que ese campo no sea profesional, sino que sea un campo popular. Por eso lo llaman de la lengua la academia y la lengua del pueblo. La lengua del pueblo, también con mayúscula como academia, porque el pueblo es nuestro primer creador del idioma. Entonces, aquí la importancia es tomar de la boca del pueblo, de la oralidad del pueblo, las voces que usa, tomarlas nosotros, sistematizarlas y devolvérselas al pueblo, codificadas en un librito, para 2 cosas, para que el pueblo tome conciencia de lo que realmente crea él instintivamente, y que está en él la fuente, gran parte del cambio lingüístico, y en segundo lugar, que asegure su identidad. Porque esto es nuestro, todo lo que está aquí sobre la mesa es léxico popular. Ahora, este léxico popular no significa de que todas estas palabras estén incorporadas al diccionario de la lengua. Ni siquiera el diccionario de argentinismo. Ni siquiera eso. Es decir, que el beneficio es que ahora vamos a sacar de acá, yo te diría unas 1000 palabras más para el diccionario, la tercera edición, porque ya está la segunda en prensa por Planeta, la tercera edición del habla de los argentinos. Esta colección se ha publicado gracias a YPF. YPF nos ha acompañado por segunda vez en esta patriada, y cuando yo hablé con el gerente de Relaciones Institucionales le planteé así: tenemos este manojo de libritos. Este manojo de libritos unidos en una cajita es un regalo empresarial. Si a usted le interesa, ya compro. Fabián es un hombre rápido, honesto. ¿Sigue estando Fabián Falco? Sí, en este momento está, creo que de viaje por Europa, y está en su lugar Carolina Sturla, ¿cierto? Que debe ser mucho más linda y agradable que él. Sí, pero es un factor distractivo porque por mirarla perdés el negocio con ella, de modo que no conviene tratar con Carolina. Volviendo a lo que decíamos... Pero espera un poquito, porque esto me interesa. Quiere decir que esta colección se la compró la Academia de Letras YPF y la va a distribuir como regalo empresario. Sí. Ellos nos donan, imprimen 1000, nos donan 200 que van a las bibliotecas con los que hacemos canje de publicaciones, los otros 800 van en paquetitos de 8 cada paquete para el regalo empresarial. Bueno, pero... Y ahí viene la campaña que hace YPF de difusión de todo esto, que es importante. Bueno, pero entonces ustedes lo hicieron para YPF, porque el señor que está ahí y que dice yo quiero conseguirlos, y yo mismo los tengo en este momento porque gracias a que vos me los mandaste.
pero ya hay mucha gente amiga que me dice, che, quiero comprar uno, yo también. No, me habló el cardenal Bergoglio que hay que cultivar la paciencia, que es virtud cristiana importante en el público, que no se arrebaten por el libro. Va a venir a una segunda edición que va a ser nuestra y es la que vamos a vender tanto en las librerías como en la academia. Entonces en la segunda edición, inclusive la posibilidad que de esa segunda edición, de la que haremos 1000 ejemplares, si hay entidades que se interesen por el fútbol, por la carpintería, por el mate, puedan encargar a su vez un conjunto de libros, de tomitos, que lleven su propio logo asociado en la parte de atrás, como está el caso de IPF. Ahora, vos sabés que yo sé que esto no es así lo que te voy a preguntar, la respuesta va a ser no, pero me gustaría que des una explicación, porque alguna gente que esté mirando el programa en este momento va a decir, pero ¿qué? La Academia de Letras, la Academia Argentina de Letras se ha transformado en un comercio de libros para las empresas. No, la empresa a nosotros nos permite subsistir con las publicaciones, porque vos fijate, Ricardo, que una vez que ellos hacen la primera edición y además YPF hace una publicación, yo paseo por 6 canales de televisión, por 15 radios, aparecen los periódicos de lanzamiento, crean el estado aperitivo, o sea, se hace boca para pedir que vengan los libros, y ahí será la segunda edición nuestra, pero con esta ventaja, como todo esto ya está hecho, nosotros estamos pagando en la segunda edición la mitad de precio por cada tomito, con lo tal, hacemos un negocio para que el público pueda tener más barato el ejemplar. Ah, bueno, pero yo te voy a usar entonces. Me parece bien. Y lo voy a usar de esta Siempre manera. que no me consideres descartable. No, por supuesto que no, además tenés una larga... Soy de madera pero no de plástico. Puntos suspensivos. No, pero lo voy a usar esto porque una copia de este programa se las vas a dar a Fabián Falco y yo le voy a decir a Fabián Falco, este canal existe y este canal necesita auspicios. Es muy generoso, Fabián, es muy generosa la institución que él representa, por eso es que tiene tanto eco cuando lanza un producto, porque todo el mundo ha sido beneficiado por YPF, de modo que siempre va a haber recepción. Ahora, esta colección tiene esta definición de campos semánticos, 8 campos semánticos por ahora. Ya tenemos 2 libros más listos, que son, no están en esta colección, sino que continúan en esta colección, que son el léxico del tonelero, que es un oficio que se va perdiendo, pero es de pueblo, no es industrial. Es gente que trabaja artesanalmente la madera para hacer toneles, va desapareciendo porque la industria lo come. Y en segundo lugar, el léxico de la telería. Hermosísimo trabajo, hecho con estudio de campo de un equipo que solventó la academia, para que fueran los lingüistas y las lingüistas en un tráiler tirado por un viejo auto Ford, y a las teleras, a las que tejen en los pueblitos de San Juan, de La Rioja, las entrevistaban, iban arrancándole las palabras de la boca y con eso armaron este diccionario, este léxico, que va a aparecer en la segunda etapa, junto con otros diccionarios como ser el del ciclismo y el andinismo, que es lo nuestro. Ahora, usted sabe que, y vos también, me están haciendo acordar, y cerramos el bloque enseguida, un amigo esta semana me comentó que vio la película Beethoven, y me dijo, vela, y me dijo, hay algo que me deslumbró, y es las escenas por las cuales Beethoven está escribiendo música, tacha, corrige, y existe una actividad, la del copista, que desapareció. Y de aquella época existían los copistas de la música. Datos interesantes que van apareciendo en distintos medios, en este caso el cine. Es interesante, y Sarmiento, frente a una partitura, te recuerdo ya hablando de Beethoven, que decía, ¿qué hacen esos negritos saltando un alambrado? Las notas en el pentagrama. No te puedo estar explicando todos los chistes. No, realmente, hoy no estoy muy bien, no estoy muy rápido. Hacemos el corte, a ver si en el próximo bloque estoy mejor. Siempre que pagues algo, pedí la factura. Factura en mano, trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6?
Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía, es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, seguimos entonces conversando con el doctor Barcia respecto de esta nueva colección que ha sacado la Academia de Letras, respecto de términos específicos de actividades o de áreas determinadas. Caso del vino, caso de la carne. Empecemos con el vino. Sí, pero antes de hacer boca con el vino te quiero decir una cosa. Es importante otro factor de esta colección que asocia académicos por un lado. Caso de Pelser, que hizo el fútbol, caso de Jockey, el mate. En segundo lugar, asocia a especialistas del CONICET y otras universidades, como el del vino, estas dos muchachas, que ¿por qué las elegí? Porque una se llama Liliana Cubo, ya estamos prácticamente... En la Cuba. Claro. Y la otra se llama Ofelia Dúo de Brotier, dos doctoras del CONICET, pero Cubo de Severino, ¿cierto? O sea, de alguna forma están asociadas al vino. Las dos son cuyanas, son mendocinas. Pero al lado de esto tenemos... Pero que son etnólogas... No, son lingüistas. Lingüistas. Sí, lo que pasa es que sabés porque es el único libro que está trabajado con dos lingüistas, porque iban haciendo boca cuando trabajaban y la que estaba más lúcida era la que asentaba el comentario de la palabra, porque la otra probaba el vino de Coguío y se podían perder. Entonces una controlaba a la otra, cosa que no pasa con el mate. Bueno, te propongo entonces que a medida que vayamos hablando de cada uno, hablemos de quiénes son los autores. Bueno, pero vamos por orden un poquito de la colección, 1, 2, 3, 4. Pero eso es muy formal. Pero es lo que yo sé hacer. Bueno, hagámoslo formalmente. Bien. Yo la verdad no soy formal. No estás de acuerdo. Pero ahora hay una beta burocrática tuya. Sí, es un orden militar. Vos tenés un orden vital de esos que nunca encuentran los que buscan, pero bueno, yo sí encuentro lo que busco. El primer librito es, de la colección es el léxico del fútbol. No, quiero destacarlo primero porque es el decano de nuestra facultad, de nuestra academia, el doctor Pelser, que es novelista y poeta. Y es patadura, no sabe jugar al fútbol, pero además es adherente a un club de segunda, pero no digamos cuál es para no humillarlo. Pero esto es razonable porque además de los comentaristas de fútbol, ¿vos crees que alguno juega al fútbol? No, sin duda. O bien, por lo menos. Ahora, este librito tiene la condición de haber incorporado el conocimiento, como tiene toda la estructura, primero una introducción histórica del fútbol en la Argentina. Después viene las delanteras famosas, que aparecen en el prólogo. Después los nombres o hirientes o burlones o ciertos de Funebrero, de Lobo y demás, de los distintos equipos. Y después viene lo que técnicamente es el léxico, ¿no? Y en el léxico aparecen allí algunas escenas ilustradas como la chilenita. La chilena. La chilenita, ¿De dónde sale esa palabra chilena? Posiblemente, según explica él allí, es un jugador chileno que practicaba esa suerte, ¿cierto?, de patear hacia atrás por sobre la cabeza, ¿cierto? No es, y se impuso en la Argentina. Después viene la palomita también, que hace poco vi un gol con ese truco. Bueno, vos sos muy joven, pero yo vi en la cancha de River una maravillosa palomita de Walter Gómez, el delantero uruguayo que jugaba en River. Una cosa espectacular. Esas largadas así, y la pelota ahí al ángulo y el arquero mirá para cualquier parte. Espectacular. Aparecen los nombres del arquero, ¿cierto? Guardavalla, cuevero, como dicen los uruguayos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer texto. El segundo texto es... ¿Y Barra Brava aparece acá? Sí, aparece Barra Brava, por supuesto. ¿Y cómo lo definen? A ver, espera un poquito. Barra Brava. Peligrosa y fluctuante asociación de individuos hinchas de un club que actúan con cierta impunidad, a veces merced al apoyo o el visto bueno de la comisión directiva. Está hecho con todo esto. Con todo y con toda actualidad. Con toda actualidad. Excelente. Sí. Bueno, magnífico. Además de eso tenemos el léxico del mate. Ese es el segundo. Este es el segundo que hice yo porque tengo un doctorado en mate. Entrerriano. Obtenido en mi pueblo. El léxico del mate es muy propio, muy nuestro, y primero comienza por considerar básicamente la historia del mate. Como nace el mate, vos sabés que hay varias leyendas sobre esto. Una leyenda dice que el dios Tupí pasó por la selva y se encontró, hasta Teñambre, se encontró con una choza muy indigente, con un viejito y una hija, y el viejito le dio de comer los únicos panes que tenía, y en agradecimiento al dios
hizo flácate y apareció la planta de la yerba mate que dio vida a tantas generaciones, ¿no? Y a partir de allí está asociado al sagrado. Los jesuitas, que nunca han sido lerdos y tienen un gran poder de inculturación, toman la misma idea y dicen que quien vino acá es Santo Tomás, ¿cierto? Santo Tomé, Pai Tomé, como entonces se decía, y venía haciendo el bien por toda la costa del el pueblo paraguayo, y se encontró con el mismo caso del viejito, y el viejito mata la única gallina que tenía. Entonces, en agradecimiento, transforma a la hija en la planta de yerba mate, y la hija pasó a ser una especie de consagración y de recuerdo inmortal para el viejo, le inmortalizó la hija, y es la base de la economía de todo ese mundo. Y aparece un romance que está en el prólogo, un romance del siglo XVII, siglo XVII, que cuenta cómo llegó el Pai Tomé o Santo Tomás a estas tierras, cómo asentó y después se fue en peanas de cristal, dice, como quien dijera en canoas de vidrio, ¿no? Por las llanuras del mar, dice el texto hermosísimo. Y después viene, respecto del mate, las supersticiones que hay, qué cosas son recomendables, qué cosas no son recomendables, cómo te hacen payé con el mate, cuando te ponen un pelo de... ¿Te hacen qué? Payé, que es una atadura que los correntinos manejan, palabra guaraní, por ejemplo, con un pelo del amado, ¿cierto? Lo atan y lo colocan dentro de la yerba, y entonces la amada, cuando lo toma, de alguna forma se siente atraída hacia él, es una pequeña atadura. Hay también ataduras nocivas para perjudicar a alguien. Bueno, está toda la idea de que el mate cura de todo, porque cuando vos analizás en los estudios sobre el mate es actualísimo en cuanto a las cosas que benefician al organismo. Y después están... Me está haciendo acordar a un célebre personaje de la ópera El Elixir de Amor, de Donizetti, el doctor Dulcamara. Dulcamara aparece en el pueblo, en la aldea, y entonces viene a vender esos específicos y hace la enumeración para todo lo que sirve esa pequeña cosita que tiene adentro la botellita. Suppongo e immagino che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e portenti infiniti son noti all'universo e questo l'odontalgico mirabile liquore che dote vertigini consente di stupore, di cui certificati autentici bollati toccarvelo nel leggere a già spelluncolo. Per questo mio specifico simpatico prolifico un settuagenario e il pane d'utinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli il nonno diventò. Per questa compaesana che prende settimana più d'una flippa viva di piangere che so. Ecco il magico liquore. Obbligato, assobbligato, son felice, son contento, e insieme di capotà, detto chi ti fa. Nel paese, assobbligato, sono felice, son contento, nel paese di capotà, detto chi ti fa. Así ha sido el mate para nosotros. Además, lo que se incorpora allí es el lenguaje del mate. Es decir, cuando una moza le sirva un mate corto a alguien es para que venga más seguido. Cuando sirve un mate largo es para que se canse. Cuando le calienta la bombilla es para que no vuelva más. Y así aparentemente todo está recogido aquí como lenguaje del mate, muy interesante. Y hay también coplitas, hay refranes
hay canciones sobre el mate, de modo que hay un sector en todos estos diccionarios que se llama observaciones, que es por donde entra la vida en el diccionarito, digamos, ¿no? Donde aparecen las adivinanzas, los dichos. Hay ilustraciones también, distintos tipos de bombilla, la bombilla curva, perezosa, aragana o argentina, que se llama, porque curva entonces puede estar en la cama tomando mate. Claro, es excelente eso además. Sí. Lo digo por uso. Sí, es cierto, No, es práctico. excelente. Además para trabajar también en el escritorio, porque no te molesta. Está la bombilla higiénica, que es una bombilla de vidrio horrible, que se veía cómo subía y bajaba la saliva, ¿no? Está la bombilla personal, que un inglés cuenta que se había comprado una y cuando iba a tomar mate le tocaba a él, sacaba la otra, ponía su bombilla y lo descalificaron de las ruedas. No, pues yo he visto, por ejemplo, con alguna gente que vino de Estados Unidos, en una reunión de 10, 15 personas, invitarlos a tomar mate y mostrarles el mate, entonces hacer una chupada y pasárselo al de al lado. Claro. Ese es bastante frecuente para la gente que no sabe. Y además, hay términos. Yo conocí algunos términos de Tuxpago, porque sabés que yo estoy casado con una gualeguaychuense, y entonces, por ejemplo, muchas veces, ensillar el mate. Claro. Ensillar el mate. Ensillar el mate, hacerlo bostear, cuando le hacen tirar, como cuando el caballo defeca, le hacen tirar 3 o 4 montoncitos de hierba para renovarlo. Fíjate vos que el mate en sí ha constituido una penetración gradual en todos los niveles sociales. Sí, absolutamente más. Es notablemente democrático el mate. En casa, en el estudio, en las oficinas, en todas partes. Y vos vas a Misiones, claro, eso no ocurre con la pituquería porteña. En las oficinas públicas. Pero vas a Misiones, el ministro saca el mate y te ofrece. Pero a propósito del mate compartido. Pero no en Misiones, en la mayor parte de las provincias. En todas las provincias, y sobre todo el litoral. Está el mate Prikuski, que es un mate de origen ruso, porque vos sabés que los rusos usaban el samovar, ¿verdad? Los judíos rusos que vienen a las colonias de Entre Ríos, Santa Fe. Entonces preparan un mate grandote, un mate panzón, lo llenan, que lleva casi medio litro, y cada uno da un sorbo. Ahora, yo lo que he visto cuando iba a la campaña es que además de esto le alcanzan un platito con pedacitos de azúcar dura, y entonces el que quiere mate dulce se pone en la boca y chupa y tiene mate dulce. Ahora, como pasa siempre que uno toma mate, el tiempo se va volando. Terminamos este bloque. Un mate y volvemos. Un mate y volvemos. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Siga Sakuna. Alcanza lo que querés. Con las tarjetas Banco Galicia, disfruta todos los beneficios y además, suma puntos para viajar por Argentina y el mundo. Banco Galicia. Animate a soñar. Es mía, es mía. Ah, esperame un poco, a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, y del mate que dejamos recién nos vamos a ir al colectivo y carne. Entonces, me estabas diciendo recién que el autor de... El autor es Francisco Petreca, que es hijo de Francisco Petrone, el famoso actor argentino, y es director de nuestro servicio de lingüística y filología de la Academia. Este léxico muestra claramente la distinción entre algunos términos que a veces están misturados, como ómnibus, colectivo, micro. En realidad, ómnibus es un latinismo que la gente lo maneja sin darse cuenta que está diciendo en un dativo para todos. Es decir, es un sentido popular. Y el primer ómnibus que en realidad que circuló por Buenos Aires, antes en Francia, era un coche tirado por caballos. Antes del tranvía a caballo,
existió el ómnibus tirado por caballos, tracción de sangre. Que era un auto, en definitiva, ¿no? Sí, era un auto grande, digamos, un auto grande. Después vienen ya los taxis que se adecúan a otra realidad que enseguida te comento. Pero en este caso de la Argentina, que toma el modelo francés, que el modelo francés es de 1820, acá todavía no teníamos esto, allá por mitad del siglo, en 1857, aparece el primer ómnibus en la ciudad de Buenos Aires. Después aparecen 4 líneas que van repartiéndose un poco lo que podría ser viajes de media distancia. Y después aparece el colectivo. El colectivo es sí un taxi adaptado. Al principio son menos los pasajeros que van. Y tiene distintos nombres. Se llama autocolectivo. Fíjate qué interesante. Se llama taxi colectivo. Taxi palco. Porque entran las mismas personas que en un palco en el teatro. ¿Pero se usan esos términos? No, se usaban. Ah, esto se usaba. es histórico. Ah. Esto también y esto que es hermosísimo. Bufoso o revólver. ¿Por qué? Cargan 5 y dispara. Decime si no es bueno. Pero esto es más aplicable a esto que, bueno, uno lo ha visto en otros países. Hace 30 o 40 años yo lo vi en México. El taxi, que es una línea de taxis, Sí. haciendo un recorrido único. Y se llamaba pecero. ¿Por qué? Porque cobraba un peso. Y vos hacías 5 cuadras o hacías todo el recorrido completo y te costaba un peso. Y eran para 3 personas o 4, pero tenía una gran ventaja de que era un colectivo, que era un auto más cómodo y con una rapidez excelente. Mientras iba completo no paraba. En Santo Domingo, vos vas, cada taxi tiene un recorrido de ida y de vuelta por la calle de al lado. Entonces vos sabés que si querés ir para esta calle, tomás ese, va y viene por esta otra calle. 2 calles cada uno y así se distribuye y el precio es fijo. A mí me costaba un poco subir y meterme en un taxi y no sabía quién iba allí. Bueno, pero estos encontronazos en la vida es interesante. Es como decía María Yuga, viajando se conoce gente y puede tener sorpresas. Bueno. ¿Pero entrabas en esos taxis? Cuando me dejaban, sí, que decir, cuando había 3 espacios libres yo entraba. Porque yo soy como Chesterton, tan gordo que doy mi asiento a 2 señoras. Bueno, vamos a ver algunos de los léxicos o alguna de las palabras o vocablos. Tacógrafo. Medidor y registrador de velocidad. Pero ese es más técnico. Yo te sugeriría otras, por ejemplo... Pero por eso, digamos que acá hay una mezcla entre lo que es uso del pueblo y lo que es técnico. y lo que es técnico. Compañía de micros, porque ¿cómo está hecho esto? Con la consulta del gremio. Ajá. El investigador va al gremio, ¿cierto? Toma su canapé y su vinito con los gremialistas y ahí lo pasan a conectar con distintos informantes, algunos colectiveros viejos que van diciéndole, por ejemplo, que es arrastrar y es alargar el viaje para ir teniendo más gente en cada parada. El primero que sale, el coche que sale primero se llama puntero. El penúltimo coche del día se llama gallina y el último pavo. Estas son las formas de denominación. Al inspector de boletos llaman chancho. Chancho, qué Chancho. palabra linda. Vos sabés que... Pero vos sabés que eso está para todos, para casi todos los inspectores ahora. Los visitadores médicos tienen un chancho que los inspecciona. Ah, pero por ahí vos, claro, vos sos muy joven, entonces estas cosas no te las podés acordar. Pero yo sí me acuerdo. Por ejemplo, había una obra de teatro que hacía Luis Sandrini, hace largos años cuando estaba Luis Sandrini, que después se hizo una película, Cuando los duendes cazan perdices. Sí. Y ahí, en un momento, Luis Sandrini, ¿sabés lo que dice? Bachicha, guarda el chancho. Que venía el inspector. El inspector, ahí está. Así que fíjate, viene de mucho tiempo eso. Y esa palabra se aplica, ya te digo, a muchos campos. Después está el caso, bueno, el uso, nosotros impusimos bañadera, que ahora lo vemos en Madrid como forma de transporte turístico, que es interesante. Y bañadera se usaba acá hasta hace 30, 40 años. Sí, y ahí circulaban las bañaderas, como no. Después la corbata, que es cosa poco conocida. Corbata se llama esa tira de género que cuelga a la derecha, o al medio, mejor dicho, de los vidrios, de los frontales, y donde ponen la foto de Carlitos Gardel, de la Virgen de Luján, un zapatito rosado, una cadenita que... Se llama corbata, que es un poco la historia de lo que el hombre va encontrando, o bien que la novia en el colectivo, o la novia le va pidiendo que ponga como recuerdo, como forma para tenerla de presencia, presente, ¿no? claro. Bueno, vamos a la carne. ¿Cómo no? Bueno, esto me parece interesante. Sí, claro, a esta hora... El léxico de la carne tiene una ayuda inicial. ¿Quién es María Antonia Osés primero? Ah, muy buena la pregunta, muy inteligente como suya. Y usted me ha hecho inteligente, señor. María Antonia Osés es una de nuestras jóvenes magísteres egresadas de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española, que es la única en su especie, y la hemos incorporado, como hemos incorporado 4
jóvenes más que están trabajando en estos léxicos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, hacemos un corte, una pausa y después hablamos de la carne, porque de lo contrario el colectivo y el mate nos llevaron Y que nos falta el demonio y todavía ahí son 3 los pecados, los enemigos del hombre. Demonio, carne y el tercer. Vos no tenés idea de cuáles son los enemigos del hombre, por eso pecás tan fuertemente. Volvemos enseguida, lo sigo discutiendo en el medio esto. Vamos a bobo. Siempre que pagues algo, pedí la factura. Factura en mano, trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, otro de los libros que integran esta colección de bolsillables, término que usó Ortega y Gasset y que repite Pedro Luis García, es El léxico de la carne. Y María Antonia Océs es la autora. Sí, muchacha joven, ha trabajado inicialmente tomando te diría la topografía del animal que traen los institutos oficiales del país, donde la res está dividida en todas las porciones y cada porción tiene su nombre. Antes era la Junta Nacional de Carnes, ahora es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que hay unas láminas excelentes. Entonces ahí tenés la primera nomenclatura oficial, pero después ella ha ido a las carnicerías, ¿cierto? Y ha conversado a veces con familias de carniceros y ha ido extrayendo otras designaciones que no están en las comunes, que son las típicas de la designación oficial. Entonces, por ejemplo, aparece un corte que es el que yo he encontrado que tiene más nombres allí, que es el llamado bocadito. Mirá todos los nombres que tiene. Bocadito, escondido, arañita, bife de carnicero, ranita, tapita, trapito, que es el corte pequeño de carne que está escondido en el hueco del hueso ilíaco. Pero eso parece que es delicioso, yo nunca lo he comido. Entonces, van cambiando el nombre porque cada uno quiere apropiarse de eso como Claro, además, como no son cortes muy conocidos, cada lugar tiene su propia denominación sobre eso. El norte argentino tiene muchas diferencias con nuestro y bueno, ella también ha comparado en algunos casos con Chile, ¿no? Es interesante, por ejemplo, el hablar de crespita, que es un trozo de carne entre 2 costillas, tampoco es de uso común. La guateada, que esta es la carne con cuero, pero que se hace debajo de tierra, con el rescoldo y después se cubre todo, ¿no? Naturalmente se envuelve todo esto. Es un asado con cuero particular porque es, para hablar finamente, ya que somos de la academia, soterrado, está metido bajo tierra. Bueno, eso es bastante común. Yo he visto en el campo, por ejemplo, hacer los pollos así en la tierra. Y yo le he visto al lado del río hacer los pescados envueltos también, untados con manteca o con grasa, los envolvés en papel y lo metés así y se hace. Y se hace perfectamente bien. Chanca, carnaza de chiquizuela. La chiquizuela en realidad es la rótula con los músculos que van articulando con ella. Así que el pedazo de carne que viene prendido a la chiquizuela, eso es chancha. ¿No? Y hacer un puchero con chiquizuela es exquisito. Sí. Supongo que lo habrás comido eso. Sí, cómo no. Bueno. Y en casa también caracuceábamos. Verbo que aparece caracucear. Por supuesto. Claro. Y se habla de caracucear. Caracucear. Sorber el tuétano. ¿Te acuerdas cuando te presentaban en la mesa los tuétanos y que nos disputábamos esto? Y con esto sacar con la cucharita y un pan. Y después ir una más grosero, cosa que en casa no conocimos porque había vecinos que lo soplaba. Así es. Claro, ¿no? Lo absorbías así directamente. O soplaba o chupaba. Para agarrar de abajo, ¿no? Claro. Bueno, el gañote, tráquea o esófago del animal. Claro, eso ya es poca carne se saca de allí. ¿No? Nunca hay que hacer en uno, Ricardo. Siempre hay que hacer cara de animal y hacerle en el prójimo. Claro, pero fíjate que... Porque yo decís cara de perro y te estás identificando, nunca hagas eso. Pero nunca le dijiste a nadie, mirá que te están llevando el gañote. Ah, sí, sin duda. ¿Y cómo te casás? Bueno, pero vos fíjate que cómo se llaman los que se casan. ¿Cuántas veces
cónyuges, están metidos los dos en un solo yugo. Son como bueyes tirando la familia, la carreta, etcétera. Es así. Ay, ay, ay. Bueno, Susana, perdonalo. El asado a la cancana, dice ahí, que es término que no se usa en el Río de la Plata tanto, que es el asador. Yo nunca hice asado al asador. ¿No? A mí el asado me sale bien porque tengo esa limitación que no puedo sacar lo malo, ¿no? Pero, caray. sí, Pero yo una no lo limitación. conozco todavía. Te estás apuntando. Sí, si claro. sigo presente en estos programas, pues serás invitado a casa. No, pero además podemos hacer así un desafío y después lo podemos comentar. ¿No? Bueno, encontramos en Cariló, tu casa. ¿Cuál fue el mejor asado? Claro. No, vamos a hacerlo. En verano hacemos concurso. Yo he dejado Pero de acá al verano nos quedan bastantes meses para que vos muestres. Podemos practicar antes. Pero vos fíjate que, por ejemplo, está el asado aguantado, que es el asado que como en lugares en los restaurantes, lugares de cena, tienen una carne que la van haciendo a fuego muy lento porque cuando vos la pedís, la retocan en 10 minutos y la presentan, si no sería imposible. Después está el asado que es un asado arrebatado, cuando está muy hecho por afuera. Yo he oído pedir asado suela, que está seco, ya sin jugo. Sí, parece una suela. Sí, y los españoles que están comiendo asado, no jugoso como pedimos nosotros, asado crudo afuera. Está adentro, digo, por fuera está hecho y por adentro es sanguinolento. Comiendo con Y en Francia se come también así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, con el presidente de la Academia Uruguaya, con quien estamos ayer, hemos reunido en la Academia, Wilfredo Penco, yo lo veía un poco, te diría, antropofágico eso, ¿no? Cómo comía con mucha sangre. Y después está el chamuscado, está el asado, que todas esas características va diciendo, el apucherado, que es ese recocido, claro, que ya no tiene gusto a nada. Ahora, hablando de recocido, te voy a dar algo. Acá veo la palabra vacío y me hace acordar. El vacío, bueno, el vacío usted lo conoce. Es un estado mental frecuente en mí. Pero esto no lo dice el diccionario de carne. La muchacha respetuosa del Estas presidente. son reflexiones adicionales y aparte. Pero, por ejemplo, el vacío, la gente tiene la idea de que, bueno, haces el vacío crudón o cocido razonablemente, pero que después no te sirve para nada. Pero el vacío, por ejemplo, y eso sí te puedo invitar, se puede hacer algo espectacular. A la noche, con la parte carnuda, es decir, carnosa, lo cortás en fetitas y eso lo pones en una fuente, le echás un bol de no pases marcas, crema de leche, sí, pimienta, y lo pones a gratinar al horno. Ah, muy bien. ¿Vos sabés cómo yo hago el asado vacío? Lo hago del lado ¿viste? de esa especie de cuero, más que de cuero de cartílago grueso que tiene, todo el tiempo de allí, todo el tiempo de allí. Y a los 5 minutos los doy vuelta. Entonces con 5 minutos ya se hace del otro lado. Y después cortás el vacío como si fuera sobre una mesa, porque te queda duro y quemado esa parte coriácea. Pero cuando tengo tiempo y el vacío es chico, es de vaquillona, entonces lo doblo por la mitad, lo pongo adentro Roquefort y le doy una vueltita de hilo para que no se me escape el Roquefort. Este tema del vacío o del matambre al Roquefort es un invento de los entrerrianos realmente. Es buenísimo. Es perderle el gusto a la carne. No, pero es un mal gusto. Es lo mismo que cuando uno va a un restaurante y alguien pide un pescado al Roquefort. Y entonces uno dice, no, pará un poquito, porque dice que está en mal estado, que te le pone el Roquefort para que no se sienta realmente que no es pescado fresco. Ahora, yo llegué a la conclusión, hablando de pescado, que el pescado en realidad no tiene mucho gusto. Lo que tiene gusto son las salsas que le aplican al pescado. Después medio pavote. Entre la carne y el pescado me quedo con la carne toda la vida. No van a hacer uno sobre el pescado. No, sin duda, ya hay un rechazo. Pasamos a otro. Natural. Pasamos a otro. Al léxico del vino. A ver. El léxico del vino que te decía es un léxico hecho por dos lingüistas de Mendoza, y en el prólogo trazan toda la herencia española del vino, las primeras cepas que vienen, cómo se beneficia después con la inmigración francesa e inglesa, después este vino que es de consumo interno pasa a la exportación, y el beneficio que va teniendo, se van teniendo las cepas argentinas, caracteriza una serie de cepas interesantes, ¿no? Y hay que recordar aquello que decía a propósito de pescado, que decía Aristóteles, que alguna vez creo que te comenté a vos, que decía Aristóteles, el vino blanco es para los pescados y el tinto para las personas. Entonces, en realidad, o como decía aquel mexicano, el secretario de la Academia de México, decía, no habíamos empezado a comer, vamos a tomar vino, y ¿por qué no se puede comer con el estómago vacío? Efectivamente, primero vino, después comemos. Hacemos la última pausa y seguimos con el vino. ¿Cómo no?
Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, seguimos hablando del léxico del vino, la Academia y la Lengua del Pueblo en la nueva colección que acaba de sacar la Academia de Letras a pedido de YPF, pero que dentro de unos meses va a estar disponible para que cualquiera de nosotros pueda comprarlo. Después que nuestro benefactor YPF nos presente la colección, ¿cierto? Y haga como regalo empresarial a todos los comunicadores, como hace siempre, tendremos nuestra propia edición. Bueno, por supuesto, Pablo, te encargás de inmediato una copia de este programa, se la mandás a Fabián Falco en YPF, con atentos saludos del canal 21. ¿Viste? Para él va a entender qué quiero decir con esto. El vino siempre se habla de las cosas lindas, pero Sí. Por supuesto que demasiado vino genera problemas en mucha gente. Sí, ¿Qué pero léxicos mirá, hay sobre esto? Hay que tener, bueno, acá aparecen todos los sinónimos que vos podés tener, de mamau, chupau, beado, en pedo, todos los sinónimos que hay de un borracho, ¿cierto? De modo que hay tantas designaciones, algunas son muy civiles, como alegre, como te dicen. Alegre. Claro, según las categorías sociales, ¿no? Claro, un exactamente. pobre tipo de un rancho está en pedo, ¿no? El otro está alegrón, está estimulado, como dicen ahora también, y no se mantiene en pie por la curda que tiene. Junto a esto hay que recordar lo que dice el Eclesiastés, que es el libro dice quién, perdón? el Eclesiastés, que es el libro más triste de la Biblia y más desolador, ¿no? Dice, alegrad vuestro espíritu en el espíritu del vino. Es el mensaje más optimista que nos manda el libro, ¿no? Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, ahí aparecen las calificaciones del vino casi como si fuera una persona. Se habla en primer lugar del carácter del vino. Y entonces los adjetivos que vos vas encontrando son afinado, agresivo, un vino agresivo, un vino alegre, un vino amplio. Estudia también los maridajes del vino, que el vino con qué va, con qué comidas va, eso se llama maridaje, asociación de una vianda con un determinado. Y después aparece también la expresión completa que se ha puesto muy de moda hoy, turismo Ecológico. enológico. Enológico, exactamente. Porque vos fíjate que ya empezaron a hacerlo en España, derroteros enteros, donde vos vas por La Rioja. Yo he estado en el museo más grande del mundo, del vino que está en España, en La Rioja. Tiene 5.000 destapadores, ¿cierto? Bueno, es natural para sacar, con todo tipo de formas y demás, ¿no? Pero comienza con las vasijas y las cráteras griegas, las vasijas romanas, increíble ese museo, ¿no? Y ahí estuvimos invitados por el dueño, que es un poeta joven, y el hijo del dueño, y Víctor García de la Concha, que tiene tantos títulos, uno de los títulos es padrino de esa bodega, de ese museo. Así que estuvimos allí. Y ahí encontramos que realmente cómo el turismo enológico ha avanzado enormemente. Bueno, acá es notable. Uno va a Mendoza, por ejemplo, San Juan, y realmente es impresionante la cantidad de circuitos que te arman que te ofrecen para recorrer las bodegas y parece que fuera armado en una computadora las alternativas que tenés de visitar A, B, C o A, C, K. Es una cosa impresionante. Te digo que en la cultura del vino a veces se exagera un poco, la gente habla sin mucho conocimiento de los temas, pero los expertos cada vez están más exquisitos. Mi hija trabajaba en Master Wine, una revista, y mi hijo en Chandon. Y cuando en los domingos se ponían a conversar en la mesa, yo por poco me retiraba, porque empezaba a ver, este vino es inteligente, tiene tal dejo. Yo no sé qué veían en todo eso, si es que se ve así. Te pasa lo mismo. Yo lo que pienso hacer, y le sugiero que usted también lo haga esto cuando el libro esté en venta, además se va a vender barato esto. Sí. Sí, Y además es un libro para la cartera de caballero, para
La de la señora, el portafolio de caballero, la cartera de la señora. Perfecto. Porque hay una cosa que es interesante. Cuando uno ve la descripción de un vino en cualquier revista o diario, dice, che, qué ignorante, qué bestia que soy, porque realmente todo esto que dice yo no lo siento. Porque está diciendo que suave amor, suave sabor o aroma a grosellas. Eco de almendras. Claro. Bueno, no somos sommelier nosotros. No, Vos sabés que ahora se inventó, una mujer muy inteligente ha abierto la primera escuela de sommelier de mate. Sí, que saborea las hierbas y va aconsejando de una manera o de otra, ¿no? Las cosas que uno se entera, Sí, sí. No nos olvidemos del pan, porque del pan vivimos. Terminemos con el pan. Bien. No, comencemos con el pan. Y terminemos el programa con esto. Perfecto. El léxico del pan es el más gordito de todo porque el autor le puso levadura, ¿no? Es el léxico de Olga Fernández Latour de Botas, que es nuestra mayor folcloróloga actual. Es una de las mujeres que muy poca, es decir, que no es muy conocida, pero en la que ha hecho muchísimos estudios sobre el folclore argentino. Sí. Ha hecho estudios sobre las costumbres del norte argentino, que son realmente excepcionales. Y las compilaciones de cantares históricos que tiene la era cuando era joven, en los años 60, ¿cierto? Era jovencísima, empezó muy temprano ella, pero es interesante todo lo que ha registrado, que esto es parte de un estudio muy largo que hizo, pero es interesante, digo, porque ella comienza por considerar de qué manera el pan es una de las sustancias sacras, ¿verdad? Entonces, pan y vino están asociadas a lo religioso. De allí que haya muchos gestos en el tratamiento del pan que tengan que ver con el respeto sagrado. Por ejemplo, es costumbre del pueblo no tirar nunca pan. El pan no se da a los gatos, porque el gato es representación del demonio. Se puede dar a un perro, ¿no? De ahí vienen los pancitos de San Antonio bendecidos que vos guardás en tu casa para tener seguridad de tener pan. Hay gente que, yo he visto esto, gente que en la batea, se llama esa artesa de madera grande donde va a amasar el pan, después de poner todo y hacer la primera mezcla, santigua. Esto, fíjate qué interesante. No, entonces, todo es un respeto por esta materia que es el pan, pero claro, empezamos con pan de trigo, que es el fundamental, porque pasamos a pan de maíz, pan de mandioca, el chipá, como dicen los correntinos, o la chipa, como dicen los paraguayos, cambiando de género y demás, y de acento, todo tipo de facturas. Es interesante una consideración que hace. Los anarquistas eran los principales panaderos de Buenos Aires, obreros de panadería, ¿no? Entonces ellos inventaron los nombres de la factura para escarnecer a la iglesia y a las Fuerzas Armadas. Entonces hablan de bolas de fraile, ¿cierto? De suspiros de monja, de sacramentos. Yo me como el sacramento. Fueron los primeros que pusieron hostias en la comida, en el pan, como digamos dándole un uso corriente o común, vulgarizando la especie sagrada. Y por otro lado tenés el vigilante, ¿verdad? Claro. Bomba, muy propio de dulce de leche o con... qué gordo, qué maravilla. Qué gordo potencial, porque no sos real, vos sos potencial. Fui. Pero fíjate vos, la bomba de un anarquista es el elemento fundamental. De modo que posiblemente estas nominaciones vengan de allí, ¿no? Después tenemos, digamos, distintas formas de horneada. Pues hay pan que se hace en la parrilla, pan que se hace enterrado, pan que se hace en la sartén. Es decir, las variedades que hay de pan entre nosotros, y después los dichos, este tipo es un pambazo, es decir, es un pan, no tiene gusto a nada, está digamos como crudo, ¿verdad? O sea, que en el caso tuyo es más bueno que un pan. Entonces, también muchas gracias. Es justicia, no agradezca. Y acá aparecen después una serie de formas y tamaños interesantísimos, porque hay, por ejemplo, muñequitos que se hacen como exvotos de pan. Así como vos ves en la gruta de Lourdes o la iglesia de Luján, vos ves que dejan un brazo, en el caso tuyo dejarías una cabeza, si pudieras cambiarla, ¿verdad? Es difícil. Bien, pues allá de miga, fíjate vos, de miga hacen muñequitos. Y qué valor le dan como si fuera la plata, pero el hombre de pueblo no puede pagar un exvoto de plata, entonces hacen el brazo que ganaron, ¿cierto? El ojo que restituyeron, que no perdieron. Interesante todo esto. Lo único que me quedó, y ya nos vamos, no me hablaste nada del pan con chicharrones de Gualeguaychú. Bueno, es tardío el pan con chicharrones, pero es de lo más engordador. Yo no te hablo de eso porque en casa lo han desterrado, porque yo con esto... es de origen español, El pan con chicharrones, la palabra chicharrón es muy nuestra, pero ellos lo hacen, creo que es en la zona del sur de Andalucía, y de ahí nos viene tanta cosa, que ellos practicaban este pan que está
aún con tocino, con pedazos de tocino, con chorizo colorado. Nosotros lo hacemos nada más que con chicharrones, que es el pan de pobres, porque es el resto de la comida. De la carne que va a quedar. Claro, sí, efectivamente. Bueno, ha sido una lujuria hoy de comestibles que hemos hecho en este programa. Qué sé yo, lo lamento si usted quedó con ganas de tomar vino, comer unos panes, unos pancitos de estos. Tomar mate, pero bueno, Dios mediante, gracias Pedro Luis, hasta la semana próxima. Y la colección esta en un par de meses va a estar a la en un mes y medio estima que va a estar a la venta después que YPF difunda su... Magnífico. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar.